A todos los que están escuchando Oasis 1210 AM desde West Palm Beach hasta Los Cayos, incluyendo la bella isla de Cuba. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy necesario en estos días. El tema se llama El cristiano y la política. Y para esto vamos a estar leyendo el texto que se encuentra en Ezequiel, capítulo 22, versículo del 22 al 30. Es un texto muy conocido por todos nosotros los cristianos, pero creo que a veces leyéndolo no lo hemos interpretado de la mejor manera. Ezequiel capítulo 22, versículo del 22 al 30, dice la palabra: nuevamente recibí un mensaje del Señor, hablando el profeta Ezequiel: hijo de hombre, dale este mensaje al pueblo de Israel. En el día de mi indignación serás como tierra contaminada, una tierra sin lluvia. Tus príncipes traman conspiraciones, tal como los leones que acechan su presa. Devoran a los inocentes, apoderándose de sus tesoros y quitándoles su riqueza mediante la extorsión. Y dejan viudas y muchas mujeres del país. Tus sacerdotes desobedecieron mis enseñanzas y profanaron mis objetos santos. No hacen ninguna diferencia entre lo que es santo y lo que no es. Tampoco enseñan a mi pueblo la diferencia entre lo que es ceremonialmente puro e impuro. Desprecian mis días de descanso, de modo que soy deshonrado entre ellos. Tus líderes son como lobos que despedazan a sus víctimas. En realidad, destruyen vidas a cambio de dinero. Y tus profetas lo encubren dando falsas visiones y predicciones mentirosas. Dicen: mi mensaje proviene del Señor soberano, cuando en realidad el Señor no les ha dicho ni una sola palabra. Hasta la gente común oprimen a los pobres, les roba a los necesitados y priva de justicia a los extranjeros. Versículo 30, que es el texto más conocido: busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla, pero para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. En este texto podemos observar la decadencia espiritual y moral de una nación que se ha alejado de Dios. Y pone muchos ejemplos que nos llevan a ver esta triste realidad espiritual, moral de la nación de Israel. Los príncipes devoran, dice él, es el lenguaje que usa el profeta, devoran a los inocentes, apoderándose de sus tesoros y quitándole sus riquezas mediante la extorsión. Dejan viudas a muchas mujeres del país. Los sacerdotes no hacen ninguna diferencia entre lo que es santo y lo que no es, y tampoco, por supuesto, enseñan a su pueblo, al pueblo le enseñan la diferencia entre lo que es ceremonialmente puro e impuro. Los líderes que están en una nación para poder ayudar, destruyen vidas a cambio de dinero. Y los profetas, que deberían estar dando la palabra, impartiendo la palabra del Señor, compartiendo la palabra del Señor, dan falsas visiones y predicciones mentirosas, poniendo, dice el propio Dios al profeta, dice que estos falsos profetas dicen: mi mensaje proviene del Señor soberano, cuando en realidad el Señor no les ha dicho ni una sola palabra. En medio de todo este caos, el Señor le dice al profeta Ezequiel: busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia, que resguarde el país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no la destruyera, pero no encontré a nadie. Aquí vemos a un Dios interesado en poner orden en una nación donde no hay la más mínima justicia. Y al mismo tiempo observamos cómo la nación completa de Israel se ha convertido en cómplice de la maldad y la injusticia y ha decidido optar por el pecado. Ahora, el punto central de este texto es que Dios está buscando a uno que se pare en la brecha para reconstruir, y miren esta palabra que usa
que Dios, a través del profeta, una muralla de justicia. Ahora, ¿quiénes son los que se encargan de poner justicia en una nación? Los jueces, los magistrados, los políticos. Así que es importante que los jueces, los magistrados, los fiscales, los políticos, todos los que tienen que ver con leyes en una nación, tengan un enfoque cristiano, tengan un enfoque bíblico. Tal vez ellos no sean cristianos, pero qué importante es que la iglesia esté influenciando en todas las esferas de la sociedad, de tal manera que cuando un juez, un magistrado, un político, un legislativo, alguien quiera proponer una ley, esté pensando en la vida, esté pensando en el matrimonio como el Señor lo diseñó, esté pensando en cómo debe funcionar una nación correctamente, con Dios gobernando sobre esta nación. Esto es importante. Hace poco una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo que el aborto no era ley y que cada estado debía decidir sobre el aborto. Entonces, wow, todo el mundo se alegró, todo el mundo se puso muy contento, pero yo esperé, y esto lo digo con toda responsabilidad, esperé más de la iglesia en cuanto no solamente a que se alegrara, sino que también participara activamente de este triunfo que al final está trayendo vida a una nación que está completamente sumida en el pecado. Sin embargo, hablando de este mismo tema, nosotros los cristianos no nos metemos en política porque alguien, no sé, lo decidió así, o alguien nos ha enseñado a que esto, un cristiano solamente debe estar preocupado por su vida espiritual y no por su vida social. Entonces muchas veces encontramos a cristianos que no les interesa lo que está sucediendo fuera de las cuatro paredes donde se reúne la iglesia. Podemos reunirnos como iglesia, podemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría de cómo la iglesia debe funcionar, pero siempre teniendo el entendimiento que hemos sido llamados para ser discípulos, que el discipulado comienza en el hogar, que mi vida debe girar alrededor de mi hogar, en el discipulado para con mis hijos, y de esta manera mis hijos van a expresar en lo social lo que están aprendiendo en el hogar. Así que la iglesia no es el centro de cristianos, sino una parte donde el cristiano se expresa públicamente y donde sirve públicamente también, usando la iglesia como un canal para bendecir a los que están a mi alrededor. Así que todo cristiano tiene derecho a opinar de política y elegir por el partido que más se acerque a los principios bíblicos. Por ejemplo, ¿por quién vamos a votar en las próximas elecciones primarias del 23 de agosto de este año? En este mes, los votantes decidirán las primarias de los partidos y en algunos barrios votarán en las contiendas para la comisión del condado Miami-Dade. Durante el otoño, los floridianos elegirán un gobernador importante porque nos damos cuenta que el gobernador que está ahora en la Florida está abogando por la vida, está abogando por el matrimonio, está abogando para que este estado no caiga en el pecado que han caído otros estados. Miembros del gabinete y también legisladores estatales se va a poder votar por ellos, que van a estar representando a este estado en Tallahassee. Y los votantes de Miami-Dade también van a tener la oportunidad de poder votar por líderes locales. Los cristianos debemos tener cuidado con el discurso populista y engañoso que promete igualdad y reformas sociales, argumentando su discurso en una cosmovisión atea, humanista, una cosmovisión que defiende el aborto, la eutanasia y la ideología de género como la mejor propuesta para la familia. Hablando de Cuba, próximamente el pueblo cubano va a estar votando por el nuevo código de familia, donde el gobierno, sobre todo Mariela Castro, está muy interesada en poder insertar, ya de hecho lo están haciendo sin tener la aprobación de la nación, insertar la ideología de género en las escuelas, quitarle la
patria potestad a los padres. Es decir, estamos viendo cómo las naciones están siendo cada día más propensas al pecado. Pero si alguien se pregunta por qué constantemente en mi nación, en Cuba, están sucediendo todas las cosas que están sucediendo, bueno, simplemente porque es una nación que tiene un gobierno que ha decidido ir por el camino incorrecto, por el camino que desafía a Dios. Por esta razón, en muchas ocasiones estamos viendo el juicio sobre nuestra nación, y solamente cuando el pueblo de Cuba se dé cuenta de que solamente en Cristo hay salvación, de que solamente en Cristo podemos tener esperanza, es cuando vamos entonces a ver a una nación próspera y a una nación que, va a realmente ser la nación que Dios ha pensado y la nación que Dios creó para poder ser luz ante otras naciones. Hablando de los discursos populistas de muchos políticos, debemos tener mucho cuidado con ellos y también dejarlos con las ganas de ganar. Pues al final del camino, el odio y la división de la sociedad serán su mayor logro. Los cristianos influenciamos en todas las esferas de la sociedad, siendo sal y luz en el lugar que Dios nos ha puesto. Si no sucede así, es porque todavía seguimos arrastrando con el pensamiento de que solo la fe se ejerce en espacios privados. Por otro lado, los cristianos no debemos exaltar lo mal hecho y mucho menos defender a capa y espada a partidos que están manchados de sangre y corrupción. Debemos ser objetivos y claros en nuestros postulados y creencias, pues cuando no lo somos, confundimos con nuestra opinión a quienes deberíamos orientar. Todos los cristianos debemos defender la libertad de expresión, la libertad de culto y el derecho de que existan varios partidos políticos con diferentes propuestas. Y esto, claro, cuando uno en Cuba, por ejemplo, uno habla sobre esto que estoy diciendo ahora mismo, pues normalmente el temor, la intimidación llegan a uno y la gente dice: habla bajito, me voy de aquí, no quiero escucharte porque me vas a meter en problemas, porque ustedes todos sabemos que en Cuba hay un solo partido. Y por supuesto, este partido no quiere que hayan otros partidos, no quieren que haya otro tipo de pensamiento, no quieren que haya otro tipo de manera de pensar. Por supuesto que en Cuba no hay libertad de expresión, por eso hay tanta migración hacia este país, por eso hay tantos presos políticos, por eso cuando alguien me decía a mí: bueno, ¿y por qué cada vez que toman una foto a veces tú haces con la mano la señal de libertad para los presos políticos? Porque también a los cristianos nos deben interesar los que están en las cárceles por estar defendiendo el derecho que muchas veces yo como cristiano no defiendo, conociendo en la verdad. Los cristianos no debemos estar de acuerdo con ningún tipo de dictadura que quiera establecerse en nuestras naciones. Decía también que cristianos necesita orar para que el gobierno que tenga enfrente pueda servir a Dios. La libertad es un regalo que el Señor nos ha hecho, no que ningún gobierno nos puede pretender dar. Y debemos defenderla, a libertad, con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora mismo en Colombia no se está viendo nada, pero sabemos que en el transcurso del tiempo vamos a estar viendo cómo de alguna manera este gobierno que ahora llegó democráticamente a la presidencia, poco a poco, de alguna manera el comunismo y todo ese corazón desviado va a salir a la luz. Y usted y yo simplemente vamos a ser espectadores de cómo una gran nación y cómo una nación tan hermosa poco a poco se va a ir deteriorando. Aún yo sé y soy consciente de que los cristianos en Colombia están bien puestos en la brecha. Por otra parte, Dios también ha llamado a cristianos a influenciar en la esfera de gobierno. Daniel y sus amigos, por ponerle solamente un ejemplo, pudieron marcar la diferencia en la esfera política sin tener que contaminar el corazón de corrupción.
pudiéramos hacer algunas preguntas. Por ejemplo, ¿estoy influenciando la sociedad con los principios bíblicos? Es decir, yo soy un ejemplo, yo soy un testimonio, no solamente porque moralmente estoy haciendo las cosas bien, sino porque también con mi manera de pensar, con mi manera de actuar, con mi manera de ver el mundo, así como lo ve el Señor, estoy influenciando, estoy yendo a aquellos que están perdidos y dándole el mensaje de salvación. Es interesante, tenemos que entender que es interesante que cuando leemos este pasaje, Dios está buscando a alguien que haga justicia, porque la justicia en la nación de Israel se ha acabado. Entonces también a Dios le interesa la justicia de nuestras naciones, le interesa que el débil no sea débil, sino que sea ayudado. Le interesa que el pobre tenga de alguna manera posibilidad de poder prosperar en su vida. Y eso no le toca a los gobiernos, le toca a la iglesia influenciar, a la iglesia poder llevar la palabra a todo lugar. Estoy siendo una voz que resalta la verdad en medio de una multitud que sigue la mentira. ¿Cuántas mentiras no estamos viendo constantemente? El miércoles pasado estábamos enseñando cómo los medios de comunicación están constantemente diciéndonos medias verdades que al final son mentiras, y cómo nosotros tenemos como cristianos que filtrar cada información para tener la información correcta y de esta manera compartirla con aquel que está desorientado, con aquel que tiene temor, con aquel que no sabe qué hacer con su vida. El Señor está buscando a alguien que se ponga en la brecha. Y puede ser que tú estés pensando que Dios está buscando un pastor o Dios está buscando un misionero. Sí, claro que sí, pero también Dios está buscando un político, Dios está buscando un juez, Dios está buscando un legislador, Dios está buscando un médico, Dios está buscando una enfermera, Dios está buscando a alguien que limpia un lugar para que su gloria se manifieste en todas las esferas de las sociedades. Así que como en los tiempos de Israel, cuando el profeta Ezequiel, Dios le da una palabra precisa en medio de un tiempo de caos, hoy también el Señor está buscando a alguien que pueda reconstruir la muralla de justicia para que pueda resguardar a nuestras naciones. Así que es importante que podamos entender que a Dios le interesa todas las cosas, todas las esferas de la sociedad. A Él le interesa que tú y yo podamos ser parte de lo que Él quiere hacer para bendecir a aquel que no le tiene. Les invito a seguir escuchando nuestro programa Una Voz que Clama en el Desierto todos los miércoles y viernes en este horario y en retransmisión los sábados y domingos a las 2 de la tarde. Si usted quiere promocionar su negocio y de esta manera bendecir nuestro programa, puede llamarme al 786-689-6740. Bendiciones de lo alto para todos los que están conectados con Oasis 1210 AM.